no se pudo completar ni se lo pudo aplicar muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que las causas neurológicas son la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, el impacto sobre la condición neurológica ha sido severo, grave, y pues esto no solamente habría que tomarlo en cuenta desde el punto de vista por la situación actual que hizo que toda la atención se enfocara sobre la pandemia, sino pues para los otros pacientes que siguen existiendo. Las enfermedades y los enfermos continúan y continuarán. Pero sobre todo las emergencias neurológicas, los ictus y las convulsiones, creo que fueron las dos condiciones neurológicas más directamente afectadas. En cambio, las emergencias neuroquirúrgicas, los traumas de cráneo, esas tuvieron un descenso debido al confinamiento, debido a los toques de queda, a la restricción de la movilización, pues hubo menos accidentes, por supuesto, y por lo tanto menos urgencias a ese nivel. Y las consultas ambulatorias, en neurología estamos siempre viendo pacientes con Parkinson y con Alzheimer, que son las dos enfermedades neurodegenerativas de mayor prevalencia, y otras enfermedades que tienen su cierto grado de discapacidad, como son la esclerosis múltiple, la epilepsia, y muchas veces hasta la migraña que provoca incapacidad laboral. Entonces, si tomamos en cuenta que estos pacientes no tuvieron acceso a las consultas ambulatorias, pues nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó con esos pacientes? ¿Qué tanto fueron afectados? Y escuchando y conversando ya con varios colegas y gente que ha estado en la línea de batalla, como Vanessa, médicos residentes que han estado en otros hospitales, pues esa altísima mortalidad también me he cuestionado si también no tiene que ver algo con afecciones que, pudiendo haber sido tratadas y solucionadas, simplemente se afectaron por la falta de atención médica oportuna. Si bien es cierto que está descrito que hay 4.165 establecimientos de salud, como registra el INEC, el 79% es público, y en Guayas hay 675, los dos grandes hospitales que fueron designados para el manejo de la pandemia, ya conocemos que son el Hospital del Guasmo y el Hospital del IE de Ceibos. La gran cantidad de pacientes que se atienden ambulatoriamente, pues iban a estos hospitales, así como iban al resto de las instituciones médicas. Y aquí había un factor común importante que tomar en cuenta, que era el temor al contagio. Entonces, había no solamente un problema relacionado con el paciente y la familia, estamos hablando de pacientes no COVID, del paciente y la familia que requería ir a una atención médica o que tenía una descompensación médica y que no se atrevía a salir de su casa. Y el otro es el grupo de la gran cantidad de médicos que estuvieron en contacto y que se infectaron y que ocasionó que algunos se hayan retirado o algunos hayan sido aislados, con lo cual disminuyó el personal médico. Por todas las noticias que se sabe, pues después ya hubo hasta una convocatoria para contratar médicos, lo cual pues evidenciaba que se desbalanceó la atención por ambos lados, por la falta de atención a los pacientes y por la falta también de personal médico. Estos escenarios comunes que nosotros vivimos durante esos días de terror estaban relacionados básicamente al colapso de la atención sanitaria. Y yo recuerdo en algún momento cuando las autoridades de salud, específicamente el ministro de Salud, hablaba de que nuestra
atención de salud no había colapsado. Y se mantuvo en ese discurso, no sé si lo habrá cambiado después, de que nuestro sistema de salud estaba capacitado para atender toda la magnitud de la pandemia. Y lo ha dicho Vanessa y lo decimos todos los médicos, nuestro sistema de salud colapsó. Eso está clarísimo. Tampoco creo que hayamos sido los únicos. El sistema de salud, no hay ningún sistema de salud que podía con semejante cantidad de contagios y semejante cantidad de pacientes graves al mismo tiempo, porque ese era el problema, graves al mismo tiempo. Y eso hizo pues que simplemente que las unidades de cuidados intensivos se llenaran y pues la atención solamente se centró a los pacientes infectados. Eso a su vez disminuyó las camas disponibles en otras unidades médicas, porque una vez que se colapsaron los hospitales públicos, pues, o estos dos grandes hospitales ejes de manejo de la pandemia, se fueron llenando los otros hospitales también. La medicina privada estuvo suspendida, muy restringida, y a su vez también estuvo llena de pacientes contagiados. Las farmacias estuvieron abarrotadas por conseguir medicinas, la poca difusión de educación hacia nuestra comunidad hizo que mucha gente comenzara a automedicarse, y pues era una escena común el ver las farmacias llenas con colas de gente para ir a comprar hidroxicloroquina, y se vendía por internet, por WhatsApp, por Instagram, por todos lados, cualquier cantidad de medicina, y eso también hizo que también disminuyera el acceso a los fármacos habituales que cualquier epiléptico, cualquier parkinsoniano necesita ambulatoriamente. Entonces esa existencia de fármacos de tratamiento continuo disminuyó. A eso le sumamos el personal sanitario, como decía yo, que estaba infectado, lo cual disminuyó también la atención médica y el temor general al contagio. Había pacientes que preferían quedarse en su casa, y se quedaban en su casa no solamente por no quererse contaminar, simplemente por no quererse morir y no quererse perder, porque ya para ese entonces ya había este cuestionamiento del mal manejo de los cadáveres después de que hubo toda esta explosión de muertes en cadena, en serie. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, existen varias apreciaciones en diferentes instituciones médicas, entre esos pues academias como la Academia Americana de Neurología, en que definitivamente solamente los casos graves fueron los que quizás fueron a algún hospital. En el IES, hasta donde yo sé por las conversaciones que he tenido con sus médicos, pues los pacientes con ictus cerebral no iban al IES Los Ceibos, y de ahí pues, y si es que iban, pues directamente los encaminaban al otro lado de la ciudad, el Teodoro Maldonado Carbo. En el Teodoro Maldonado Carbo, algunos llegaban en ventana terapéutica, la mayoría no llegaba en ventana terapéutica, entonces no podían ser fibrinolizados, no había acceso al tratamiento endovascular. Y entonces eso hizo que los pacientes menos graves o aquellos que tenían una isquemia cerebral transitoria preferían guardarse en su casa y cruzando los dedos de que no les pasara nada más. La Academia Americana de Neurología, en una de sus revisiones, nos habla de estadísticas hasta el momento, o por lo menos reportes recibidos de otros lugares. Yo creo que el impacto sobre nuestras enfermedades, en este caso neurológicas, ya vamos a escuchar a Claudia y a Ricardo Morla sobre sus especialidades, yo creo que nuestra verdadera radiografía no va a salir a la luz sino hasta después, porque todavía no sabemos qué va a pasar con aquellos pacientes que en su momento se descompensaron, y en este momento pues es difícil tener unos números exactos de cuántos pacientes dejaron de atenderse
por determinada enfermedad. Aquí en este reporte hablaba que en Cataluña durante marzo del 2020 el número de activaciones del código ictus y de la trombectomía se redujo en un 18 al 20% respectivamente. Y en Italia hubo una reducción del 50 al 60% en el número de pacientes con ictus que se mantenían comparado con el mismo periodo del año anterior. Y muchos pacientes no tuvieron acceso a los tratamientos de reperfusión justamente por poco acceso a la ventana, porque ya estaban fuera de ventana terapéutica. En España hubo reducción de los ictus menores y de los TIAs, los pacientes moderados no consultaron y los únicos que ingresaban fueron los ictus severos. Epilepsia es otra condición que hace que los pacientes acudan a la emergencia de un hospital. Y dependiendo de los diferentes tipos de epilepsia, hay pacientes que tienen su epilepsia controlada y hay pacientes que manejan una frecuencia regular de crisis, ya sea porque son epilepsias farmacoresistentes o porque el paciente no toma adecuadamente su medicación. Estos pacientes con epilepsia, cuando van a la consulta, siempre van con preguntas nuevas sobre respecto a nuevos fármacos, a posibilidad de combinaciones, a posibilidad de cirugía, digamos, a conversar sobre el hecho de si cambiar el fármaco de marca por el fármaco genérico, por la cuestión económica. Todo eso que es un diario vivir del paciente epiléptico común, estamos hablando del común, aquel que va la mayoría de su tratamiento lo hace con la salud pública, pues eso genera mucha ansiedad, genera ansiedad en la familia, genera trastornos del sueño, y si hay trastornos del sueño ya sabemos que va a generar más crisis. Además que si el paciente no tiene acceso a la medicación habitual, si vemos que yo voy al hospital y me dan medicación para 3 o 4 meses y resulta que me tocaba mi cita justamente en marzo o en abril, pues no voy a tener esa cita y yo no me voy a poder, voy a tener otra vez mi cantidad de medicinas necesarias. Entonces, si tengo dinero, las compro, y si no las tengo, pues tengo que ver o tomo la mitad de la dosis o simplemente me bajo un genérico. Y ya se ha demostrado que en epilepsia, por lo menos, las fluctuaciones de presentaciones farmacológicas hacen que se descontrolen las crisis. Y en otras situaciones especiales hay epilepsias y embarazo, por ejemplo, pacientes embarazadas que toman medicación antiepiléptica, aunque sea en pequeña dosis, pero la toman, o pacientes que desarrollan crisis justamente durante el embarazo, o ciertos estados de discapacidad, pacientes que tienen cierto grado de retardo o que tienen epilepsias que son síndromes epilépticos con una base genética. Entonces, yo sí me pregunto qué pasó con esos pacientes. Por lo menos no se supo de urgencias como estatus epiléptico, pero claro, también hubo crisis convulsivas que podrían también atribuirse a la misma infección por COVID, que ya sabemos que también produce encefalitis. Entonces, de pronto, una de esas convulsiones también tenía su representación en ese grupo. La posición de la Academia Americana de Neurología acerca de las conductas del neurólogo, pues hablan sobre todo de los deberes éticos que como médicos tenemos que tener, brindando una apropiada contingencia y el mayor cuidado posible, sobre todo evitando situaciones de riesgo. Y ahí es cuando la telemedicina se trepó en este escenario y creció, porque era la única forma de acompañar al paciente a través de una pantalla para poder conocer y canalizar dudas, angustias de ese paciente. Si bien es cierto que la telemedicina no va a suplantar nunca a la medicina presencial, porque de alguna manera
tenemos que examinar al paciente, pues hay ciertas enfermedades en las cuales podemos manejarlo indirectamente, y de hecho, pues, muchas especialidades, en este caso la Academia de Neurología, hasta puso a disposición pequeños cursos para hacer telemedicina en neurología. Entonces, hacer la telemedicina se convirtió en una herramienta útil para justamente aquellos pacientes que por temor al contagio no iban al hospital, especialmente aquellos pacientes vulnerables, ¿no? Los pacientes adultos mayores, los pacientes que tienen enfermedades mentales discapacitantes o neurológicas discapacitantes. Otro aspecto importante que también había que tomar en cuenta era aquellos pacientes con esclerosis múltiple. Uno de los problemas básicos de esta enfermedad autoinmune era justamente el hecho de que los pacientes con esclerosis múltiple toman medicina que de alguna forma producen inmunosupresión. Y esa inmunosupresión, entre comillas, desde el punto de vista teórico, los hacía un poco más vulnerables a las infecciones. Sin embargo, se establecieron una serie de guías de las asociaciones respectivas para poder dirigir y poder orientar a estos pacientes con esclerosis múltiple de manera ambulatoria. Y hay muchos pacientes con esclerosis múltiple que tienen una discapacidad mínima y hay otros que están bastante discapacitados. Y cualquiera que sean los dos extremos, los dos pacientes estuvieron o pasaron días de angustia y de incertidumbre de si tomaban o no tomaban la medicina. Si tomaban la medicina, había el riesgo, pues porque ahora hay tanto acceso a la información en línea, que había riesgo de mayor inmunosupresión, entonces estoy más susceptible a que me dé la infección por coronavirus. Y si no tomaba la medicina, pues entonces había que tener cuidado o cruzar los dedos de que no tenga una recaída. Entonces, esa incertidumbre también hizo que la Sociedad Ecuatoriana de Neurología también se manifestara, en el capítulo de esclerosis múltiple, se manifestara con ciertas guías de manejo para nuestros pacientes. Si bien es cierto que nosotros, por nuestra situación ecuatorial, nuestra prevalencia es mucho más baja que en países nórdicos o países del sur, pues no podemos desestimar a una cantidad que está más o menos establecida en el Ecuador de 346 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, que como ustedes ven en este cuadro, están distribuidos en diferentes provincias, ¿no? Entonces, y si nosotros vemos dónde están la mayor cantidad de pacientes con esclerosis múltiple, están en Guayaquil y en Quito. Y Guayaquil era el foco más importante de la pandemia. Entonces, pues había mucha razón para ese temor. Los pacientes con esclerosis múltiple toman fármacos diferentes. Entre esos está el fingolimod, el alemtuzumab, el cladribine, el interferón, rituximab, ocrelizumab, natalizumab, y ninguno de esos fármacos se sugirió que debían ser suspendidos, salvo el caso de que exista en la balanza riesgo-beneficio de que ese paciente, pues, había mucho más chance de desencadenar una inmunosupresión peligrosa que le impidiera tomar el fármaco. Y aquellos pacientes que tenían recaídas, había que fijarse bien si eran pseudo recaídas, porque la generación de ansiedad y los cuadros psicosomáticos también provocaban, o a veces simplemente un cuadro infeccioso cualquiera, no necesariamente COVID, podría provocar una pseudo recaída. Entonces, en todo ese escenario, estos pacientes tuvieron que manejarse durante algún tiempo, y eso hizo que, pues, las consultas por telemedicina justamente de estos pacientes existieran. De ahí tenemos dos enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio,
que son el Parkinson y el Alzheimer. Y estas dos enfermedades difícilmente van a la medicina de urgencias. Y esta es la que corresponde justamente a esta tercera oleada que ustedes se refieren en la diapositiva clave de este webinar. Aquellos pacientes crónicos que van ambulatoriamente a su consulta. Sabemos que son dos enfermedades que no tienen curación, sabemos que son fluctuantes, sabemos que son progresivas muchas veces, mejor dicho, siempre son progresivas y fluctuantes muchas veces. Los pacientes requieren visitas periódicas para reajustar medicina y que cada paciente es una enfermedad diferente. Lo que le receto a uno no siempre le funciona al otro. Y estos pacientes, el Parkinson por lo menos generalmente necesita un cuidador. Y entonces tiene que ir al cuidador. Entonces yo sí me cuestiono a aquellos pacientes que no tenían cuidador con quien ir, o aquellos pacientes que viviendo con la familia prefería tenerlo en su casa y de hecho pues tuvimos consultas en línea por pacientes en su casa que simplemente decidieron no salir o la familia dijo que no saliera. Estas visitas restringidas a los hospitales pues vuelve el mismo asunto previamente dicho, ¿no? El acceso a las medicinas, no había levodopa, normalmente hay escasez de levodopa en nuestros hospitales y pues entonces los pacientes comenzaron a tomar menos medicinas y los mayores problemas del Parkinson son las fluctuaciones motoras, el deterioro cognitivo que los acompaña a medida que avanza la enfermedad y los trastornos del sueño. Entonces era entrar en un círculo vicioso y también la Sociedad de Desórdenes del Movimiento emitió unas guías tanto para los pacientes como para los cuidadores con enfermedad de Parkinson, en la que básicamente lo que hacían es convocaban a las personas a acompañar a los pacientes, a vigilar sobre todo su cuidado físico, a evitar complicaciones como caídas, y sobre todo pues a tratar de mantener la medicación de la forma que estaba referida por su médico y hacer las consultas telefónicas que sean necesarias. Y luego la demencia. Y la demencia, como el Alzheimer, ya sabemos que también es la pandemia que le tememos todos al final de nuestros días, en lo cual pues yo creo que ya me gustaría después también escuchar a Ricardo sobre cuál fue su percepción de la gente que rodeaba a estos pacientes con demencia. Porque si bien es cierto que el paciente con Alzheimer pues es poco consciente, estamos hablando de un Alzheimer ya de moderado avanzado, poco consciente de lo que es del entorno, pues también este confinamiento en casa, el estado de desorientación, la movilización restringida, pues el cuidador normalmente saca a su paciente a dar una caminata, a tomar algo de sol, y este asunto hace que el paciente de alguna manera se sienta alterado en su ritmo, y ya sabemos que los pacientes con deterioro cognitivo no tienen esa capacidad de discernir, entonces no pueden entender qué es lo que está pasando. Y los pacientes con demencia tienen este síndrome del ocaso, este sundowning que justamente ya en la tarde comienzan a alterarse, a ponerse muy inquietos, y porque ya sabemos que sus circuitos de sueño y de melatonina están alterados. Y lo otro es el impacto sobre el cuidador. Si una de las personas que más sufre en el tratamiento del Alzheimer es justamente el cuidador es el que más se deprime, es el que más ansioso. Entonces ese cuidador que iba todos los días, que cumplía una rigurosidad en el manejo de su paciente cuidado, pues a veces faltaba, porque a veces ya estaba contagiado. O a veces el patrono le decía, no vengas porque de pronto tu familia está contagiada y prefiero que no vengas. Y entonces el paciente se quedaba solo con su familiar directo. Y la familia directa, cuando no está del todo educada e inteligenciada, pues puede sentirse llena de angustiada, abrumada de tantas inquietudes o tantas cosas que le representa el cuidado de un paciente encamado. Entonces, yo creo que toda esta situación hizo que
que se generara mucha angustia en los pacientes neurológicos y en su familia sobre todo. Y yo voy a terminar con comentando sobre el editorial de nuestra última revista ecuatoriana de neurología, que habla justamente sobre la bioética en las epidemias y en los derechos humanos. Y entonces, que fue escrito por el doctor Fernando Esteves de la Universidad de Cuenca, que él es máster en bioética, es PhD en bioética, perdón. Entonces ahí él nos habla de que normalmente los profesionales estamos acostumbrados a un estándar de atención en la cual ha habido siempre priorización de la atención al individuo más que a la comunidad en conjunto, pues nosotros hacemos una medicina personalizada, o sea, trabajamos para toda la comunidad, pero a través de una medicina personalizada con cada paciente. Y en esta epidemia, esta pandemia, esa atención individualizada no se pudo realizar, no se pudo llevar a cabo. Y sobre todo, pues, tenemos que tener en cuenta que en la medicina las acciones se deben orientar siempre a la beneficencia. Y eso no implica hacer el bien por sobre las intenciones de otros, sino que también hay que evitar a toda costa el sistema de abandono, de situaciones de abandono de las personas. Entonces, tomando las directrices del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona, ellos establecieron también, a propósito de esta pandemia, unos criterios estandarizados para todos los médicos, la atención médica, que nosotros tenemos que tener una respuesta organizada, estructurada por los responsables, en salvaguarda de la salud y seguridad de los pacientes. Tenemos que tomar medidas equitativas, humanas, integradas y no discriminatorias, excepto por aquellas necesarias de la política del triaje, una situación que es muy dolorosa y que pues a lo que los médicos muchas veces nos sometemos, y ahora pues todos los médicos que estuvieron en la primera línea tuvieron que someterse. El irrestricto respeto por la confidencialidad e intimidad de pacientes y profesionales, algo que a mí me causaba mucha tristeza y cierto grado de decepción, era ver en redes sociales fotos de pacientes, nombres de pacientes, la gente tratando de averiguar quién es el infectado, y entonces cuando alguien le recordaba de que eso era un tema confidencial, esa otra persona respondía y decía, pues, yo tengo derecho a saber a quién es, porque de pronto es mi amigo y yo tengo que saber si es que está infectado o no. O sea, la estigmatización que se llegó a tener durante esos días de terror. La toma de decisiones colegiadas. Yo no sé hasta qué punto las decisiones en general de las autoridades de salud fueron tomadas con los diferentes colegios de especialidades. Yo no lo sé, quizás sí, en neurología, por lo menos la Sociedad Ecuatoriana de Neurología, recién ha sido contactada para establecer unos lineamientos, una vez que ya pasó la etapa aguda, y prever los dilemas éticos que aparecerán, incluidos no solamente por las decisiones terapéuticas que hemos hecho, sino también por lo que va a ocurrir después, ¿no? O sea, ¿qué vamos a tener como impacto de la enfermedad a largo plazo? Como todos ustedes lo han dicho y todos lo sabemos, esto es algo nuevo. Y nadie puede decir qué es lo que va a pasar después. No sabemos, hay muchos reportes de pacientes que quedan con enfermedades psiquiátricas a largo plazo, hay otros reportes que quedan pacientes con trastornos cognitivos a largo plazo, pues ya lo veremos. En todo caso, ya iremos conversando, desarrollando en el webinar, y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Santibáñez. Excelente su participación. Seguimos con la doctora Claudia Vera, para dejar al final al doctor Morlade en la parte de la cuarta ola, que me parece interesante escucharlo también. Doctora, un gusto tenerla aquí.
Bueno, sí se estaba viendo, ¿no? Sí.